Hola, soy David Madero y me da mucho gusto tener esta oportunidad de platicarles de los mercados de gas natural antes, durante y después de la crisis sanitaria del COVID-19. Los mercados de gas natural se han visto duramente afectados por las restricciones que implica la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sin embargo, para entender lo que ha sucedido y lo que probablemente ocurrirá en este mercado, es necesario entender las tendencias que se habían observado antes de la crisis y valorar lo que puede suceder ahora que estamos metidos en ella y después de esta. Antes de la crisis, la oferta de gas natural ya estaba incrementándose de manera importante. El gran cambio se originó en Estados Unidos con una revolución tecnológica que hizo económicamente explotables recursos de lutitas o shale gas, con innovaciones en perforaciones horizontales y fracturas hidráulicas que redujeron el costo. La producción de gas natural, costa adentro, en los 48 estados al norte de nuestra frontera, se incrementó más de 55,000 millones de pies cúbicos diarios en los últimos 20 años. Este es un cambio fundamental y convirtió a Estados Unidos en el productor más importante de gas natural del mundo. Así, el gas se volvió relativamente abundante. El desplazamiento de esta curva de oferta de gas natural generó una reducción en los precios que lo convirtieron en una alternativa muy interesante a los combustibles líquidos, mucho más eficiente y mucho más limpia. La demanda de gas natural antes de la crisis estaba aumentando gracias a esa reducción de precios. Los generadores de electricidad con base en gas natural han incrementado su participación en el mercado, es decir, le han ganado terreno particularmente a la generación con base a carbón. Y por otro lado, la industria ha encontrado en el gas natural un combustible que apoya la reducción de costos de operación y por supuesto a la competitividad de sus empresas. Los hogares, por su parte, en todo Norteamérica han encontrado que sus requerimientos de energía tienen menores costos al usar gas natural que al utilizar prácticamente cualquier alternativa. Antes de comenzar la crisis a final de 2019, los precios en Henry Hub, el referente más importante de gas en la región, había bajado 45% con respecto al nivel de diciembre del año anterior, de 4.04 a 2.2 dólares por millón de BTU. La región de América del Norte estaba en una situación de superávit de gas natural. Contrario a lo que habíamos esperado durante muchísimo tiempo, la región interconectada de Canadá, Estados Unidos y México había comenzado a ser un exportador neto de gas natural a través del famoso GNL de gas natural licuado, que se envía a otras regiones en grandes embarcaciones especializadas. Al cierre de 2019, Estados Unidos estaba exportando más de 7,000 millones de pies cúbicos diarios de gas a través de GNL en el mes de diciembre. Durante la crisis, lo que hemos visto es restricciones de movilidad que se han impuesto para afrontar el problema sanitario y que ha generado una caída en la demanda interna por energía, y el gas natural pues no puede ser la excepción. En el primer trimestre del año, el consumo en los Estados Unidos fue en promedio 3,000 millones de pies cúbicos diarios menor al de un año antes. Las exportaciones de gas natural licuado, por su parte, han dejado de crecer. El freno en la actividad mundial afectó a muchos de los principales importadores de gas natural licuado en el mundo y ya se habla de decenas de pedidos cancelados, por lo cual se espera que las exportaciones de GNL se reduzcan alrededor de 2.5 mil millones de pies cúbicos diarios en los próximos meses. La oferta también comienza a mostrar una tendencia decreciente, pero todavía es significativamente mayor que la que se observaba hace un año. En el primer trimestre de 2020 tuvimos una oferta en Estados Unidos que fue 5.7 mil millones de pies cúbicos, mayor a la del primer trimestre de 2019. Pero los pozos perforados ya están cayendo, más o menos a la mitad de lo que traían un año antes, y las principales regiones productoras de gas de lutitas y están pues, en una situación realmente muy complicada financieramente las empresas. Se han cerrado pozos y particularmente de gas de lutitas, pero también de gas asociado al petróleo. La reducción de la demanda ha dominado y los precios de gas natural se redujeron a 1.73 dólares por millón de BTUs en abril de 2020, su nivel más bajo en más de 4 años. ¿Qué podemos esperar en el futuro? El precio cayó tanto que lo único sensato es anticipar que se recuperará. La pregunta realmente complicada es cuándo se va a recuperar y cuánto se va a recuperar.
y vamos a tratar de poner algo sobre la mesa. Anticipamos que en el corto plazo la producción se va a reducir y que podría tardar en recuperarse. Ahí vemos muchas empresas estadounidenses del sector hidrocarburos que han dicho ya en sus informes que el segundo trimestre de 2020 puede ser el peor de su historia. Se habla de muchas de estas empresas están recortando su gasto de inversión prácticamente a la mitad y muchas de estas empresas están cerrando pozos que probablemente no vuelvan a abrir y su inversión en nuevas perforaciones va a tardar en regresar. Pero lo que va a ocurrir con la demanda es lo más incierto y más difícil de pronosticar. Todavía nadie tiene claro si la recuperación global va a ser rápida o si va a ser lenta y dolorosa. Es decir, es complicado pronosticar en estos tiempos, pero hay incertidumbre sobre si enfrentamos una recesión global y la magnitud que tendrá en Norteamérica. Habrá que observar con atención lo que ocurre en Asia y en los países en los que la crisis sanitaria está terminando y ver si su demanda por gas natural licuado se recupera o no. La crisis de la magnitud de la que estamos viviendo puede cambiar muchas cosas de largo plazo, entre ellas la manera en la que trabajamos, la manera en la que nos transportamos, en la que producimos, en la que requerimos energía para movernos, para producir. Puede haber allí un cambio importante y eso es lo que lo hace tan difícil de pronosticar. Este incierto equilibrio entre oferta y demanda va a definir los precios en los próximos meses y años. La velocidad con la cual se recupere la demanda va a ser fundamental, por supuesto, y va a estar también lo que pase con los precios ligado a la capacidad que tengan las empresas petroleras de reaccionar, reabriendo pozos que fueron cerrados o echando a andar pozos en los que pospusieron su terminación. Lo más probable es que al iniciar el otoño los precios se consoliden en un nivel similar al que había antes de la crisis sanitaria, es decir, alrededor de $2.2 por millón de BTUs, unos 50 centavos encima de los precios que estamos observando en la actualidad. Sin embargo, hay motivos para pensar que la demanda se pueda mantener más deprimida de lo esperado, que la recuperación global sea más difícil y podría haber presiones a la baja y se podrían mantener los precios un poco más bajos que eso. En el mediano plazo, conforme empecemos ya a regresar a un nivel de crecimiento potencial de la economía global, yo creo que es bastante racional esperar que los precios aumenten hacia los $3 por millón de BTUs en 2021, por ejemplo, en promedio. Y para el más largo plazo, después de 2022, si la economía mundial empieza a crecer a su ritmo y se mantiene todo estable, no hay grandes cambios en la demanda, podemos pensar que los precios se mantengan alrededor, de largo plazo, alrededor de $3.5 por millón de BTUs, es decir, prácticamente el doble del precio que tenemos hoy, pero de cualquier forma un precio relativo con respecto a otras fuentes de energía que es muy barato. En Acclaim le damos un seguimiento puntual a lo que está sucediendo en los mercados de gas natural para poder atender a nuestros clientes que quieran consumir este combustible de la manera más barata posible, aumentando la competitividad de sus empresas. Por último, quiero invitarlos a suscribirse para recibir nuestro reporte del mercado mensual. Visiten nuestra página web para mayor información en www.acclaimenergy.com.mx. Muchas gracias.